Compañeros, lo que van a escuchar en los próximos minutos es la crónica de la humillación política más devastadora que un presidente colombiano haya sufrido antes siquiera de firmar su primer decreto. El señor Abelardo llegó al Congreso de la República creyendo que controlaría el Capitolio y el Congreso le cerró las puertas en la cara, y no fue cualquier Congreso ni cualquier derrota, fue una alianza que nadie en la historia del país había imaginado posible. El presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, los dos polos opuestos de la política colombiana, unidos por primera vez en una misma votación para hundirle al señor Abelardo su candidato a la presidencia del Senado. Semana, Infobae, El Colombiano, El Tiempo, HSB Noticias, Colombia.com, El Contraste, Nación Llanera, Hispanic Post y El País de Cali lo confirmaron. Esto no es propaganda, compañeros. Es el periodismo colombiano entero documentando que el presidente Petro y el expresidente Uribe se unieron para demostrarle al tigre de papel que en el Capitolio no manda él. Y lo que viene en este video es todavía más fuerte, porque detrás de esa derrota legislativa hay una estrategia del senador Iván Cepeda y del presidente Gustavo Petro que dejó al señor Abelardo sin Congreso, sin mayorías y sin la capacidad de gobernar con leyes. Quédense hasta el final, compañeros, porque esto no lo van a ver así de claro ni en RCN, ni en Caracol, ni en El Tiempo, ni en Semana. Al final de este video, compañeros, van a saber exactamente cómo el presidente Petro y el expresidente Uribe se unieron para elegir a Honorio Enríquez como presidente del Senado, derrotando al candidato del señor Abelardo con 56 votos contra 45. Van a conocer cómo el filósofo Iván Cepeda hizo público su voto por Enríquez y le dio el apretón de manos que selló la derrota del señor Abelardo. Van a entender cómo Cepeda respondió a la polémica del petrouribismo con la autoridad de un estadista que sabe exactamente lo que hace. Van a saber cómo la bancada completa del pacto histórico se negó a asistir a la posesión y organizó concentraciones en 3 ciudades. Van a conocer cómo el propio abogado del señor Abelardo admitió que serán pocas las leyes que pasarán por el Congreso. Y van a entender por qué un gobierno que necesita gobernar por decreto porque no puede pasar leyes es un gobierno que ya empezó a caer antes de empezar a gobernar. Pero sobre todo, van a entender algo que los medios de la oligarquía no quieren que ustedes conecten. Que el presidente Petro construyó desde el pacto histórico una alianza legislativa tan poderosa que logró lo imposible, unir al petrismo y al uribismo contra el señor Abelardo. Y que el filósofo Iván Cepeda, el verdadero presidente que eligió el pueblo colombiano, fue la pieza clave de esa jugada maestra que dejó al tigre de papel sin Congreso y sin la herramienta más importante que tiene cualquier presidente para gobernar, las mayorías legislativas. Venga, vamos por partes. El terremoto político estalló hace unos días durante la instalación del nuevo Congreso, compañeros. El señor Abelardo necesitaba una sola cosa para arrancar con fuerza: que Alfredo de Luque, su ficha del partido de la U, fuera elegido presidente del Senado. Era el gesto simbólico de control. Era la señal de que el nuevo gobierno tenía las mayorías. Era, en la tradición política colombiana, algo que ningún presidente electo en los últimos 30 años había perdido. El señor Abelardo lo perdió. Semana tituló con toda la contundencia: Gustavo Petro y Álvaro Uribe unidos para elegir a Honorio Enríquez como presidente del Senado en contra del señor Abelardo. Infobae cubrió la jornada en vivo confirmando que Honorio Enríquez arrasó con 56 votos contra apenas 45 de Luque. El colombiano detalló cómo el Centro Democrático logró poner presidente en el Senado. El Tiempo publicó la historia de los 9 senadores que se le voltearon a De Luque y le dieron la victoria a Enríquez. HSB Noticias tituló que la inesperada coincidencia entre Petro y Uribe sacude el Congreso. Colombia.com lo confirmó. Y El Contraste detalló que petrismo y uribismo sellaron alianza sorpresiva y derrotaron al candidato del señor Abelardo. ¿Dimensionan lo que acaba de pasar, compañeros? 11 votos de diferencia, un abismo político, y la composición de esos 56 votos es lo que convirtió esta derrota en un terremoto que tiene temblando al señor Abelardo.
Los 17 senadores del Centro Democrático votaron por Enríquez, junto con la bancada entera del pacto histórico del presidente Gustavo Petro, uribismo y petrismo, juntos contra el señor Abelardo. Roy Barreras lo dimensionó con una frase que retumbó en todo el establecimiento político. Ningún presidente electo en los últimos 30 años había sido derrotado en la elección del primer presidente de Senado. Y Jairo Ladino, ex candidato de Salvación Nacional y cercano al gobierno entrante, bautizó la alianza con el nombre que se viralizó en cuestión de minutos. El petrouribismo acaba de nacer. Ojito con ese nombre, compañeros, porque no es solo una etiqueta mediática, es la sentencia política que perseguirá al señor Abelardo durante todo su mandato. Y aquí es donde el filósofo Iván Cepeda demostró una vez más por qué es el estratega político más brillante de la Colombia contemporánea, compañeros. El Tiempo publicó el video de la inesperada felicitación de Cepeda a Honorio Enríquez tras ganar la presidencia del Senado y reveló que el ex candidato del pacto histórico hizo público su voto. Semana tituló con la imagen que lo dice todo. El apretón de manos entre Iván Cepeda y Honorio Enríquez luego de ganar la presidencia del Senado. Infobae reportó que Cepeda se refirió a la polémica y declaró textualmente: no existe el petrouribismo. El Tiempo confirmó que Cepeda respondió a las críticas, señalando que lo que hubo fue un ejercicio de diálogo entre fuerzas políticas diversas en defensa del equilibrio institucional. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. ¿Entienden la maestría de ese movimiento, compañeros? El senador Cepeda no niega la alianza, la redefine. Donde los medios de la oligarquía ven una contradicción ideológica, el filósofo Cepeda muestra un acto de defensa democrática contra la concentración del poder. Porque deténganse un momento y procesen esto, compañeros. Si dos fuerzas que llevan décadas enfrentándose en todo, que representan ideologías opuestas, que se han acusado mutuamente de los peores crímenes políticos, logran coincidir en algo, ese algo tiene que ser verdaderamente grave. Y ese algo es el señor Abelardo. El filósofo Cepeda entendió que el enemigo de la democracia colombiana no era el uribismo ni el petrismo, sino el tigre de papel que pretendía controlar todas las ramas del poder. Y actuó en consecuencia con la inteligencia política y la visión de estadista que lo caracterizan. Y Semana reveló el detalle que confirma que la jugada del presidente Petro y el senador Cepeda fue una operación política coordinada y no una casualidad. Publicó que hubo un cruce de mensajes entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro que pavimentó el triunfo de Honorio Enríquez. Infobae reveló un chat en el que el director del Centro Democrático habría confirmado el acuerdo con el pacto histórico y la instrucción era clara: no meterse con Petro. Venga, compañeros, piensen en la magnitud de lo que acaba de pasar. El presidente Gustavo Petro, desde la presidencia de la República, construyó un acuerdo político con su adversario histórico para acercarle el camino legislativo al señor Abelardo. Le mandó un mensaje al tigre de papel que retumbó en todo el Capitolio y en cada rincón del establecimiento político colombiano: aquí no mandas tú. Y el señor Abelardo no tuvo más remedio que tragarse esa derrota en silencio, mientras todo el país observaba cómo su gobierno perdía el control del Senado antes de empezar a gobernar. Y mientras el presidente Petro ejecutaba esa maniobra magistral, el expresidente Uribe confirmó por qué se volcó contra el hombre al que ayudó a elegir. El colombiano tituló que Uribe acusa al señor Abelardo de querer acabar con el Centro Democrático y publicó la crónica de una pelea anunciada. Infobae reportó que Uribe expresó su preocupación y lanzó la frase que define su posición: defendernos como abejas. Miguel Uribe Londoño anticipó las consecuencias devastadoras de la unión, señalando que el gobierno del señor Abelardo nace sin capacidad de legislar y sin las mayorías necesarias para impulsar su agenda. Y Semana publicó la columna que lo resume todo: que la arrogancia no se coma al tigre y a la abeja. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y la segunda humillación del Congreso al señor Abelardo vino durante la posesión, compañeros. Porque la bancada completa del pacto histórico cumplió su palabra y no asistió.
Semana confirmó que Iván Cepeda y la bancada del Pacto Histórico no asistieron a la posesión y convocaron movilizaciones para el mismo día. Infobae lo ratificó. Pulso reportó que Cepeda confirmó dónde serían los plantones contra la posesión. Vanguardia tituló que el Pacto Histórico anuncia concentraciones ante la posesión del señor Abelardo. Cambio Colombia publicó la lista completa de quienes no asistieron. La Otra Verdad lo difundió. Y Colombia.com lo detalló, señalando que fue un plantón a la posesión como postura radical del Pacto Histórico. 25 congresistas del Pacto Histórico se negaron a sentarse en la Arena de Cali. Carolina Corcho, Isabel Zuleta, David Racero, Aida Abella, Alex Flores, Esmeralda Hernández, Wilson Arias y muchos más. La lista completa de la bancada de oposición se mantuvo de pie, fuera del recinto, en un acto de desobediencia institucional que dejó hileras de sillas vacías donde debían sentarse los representantes del pueblo. Cada una de esas sillas era un voto de desconfianza. Cada nombre ausente era una denuncia viva contra la ilegitimidad del gobierno entrante. Y cuando los medios de la oligarquía intentaron amenazar a Cepeda diciendo que podría incurrir en un delito por no asistir a la posesión, Infobae lo reportó detallando lo que dice la ley, y el filósofo respondió con la firmeza y la autoridad moral que lo caracterizan. Estaremos con el pueblo, porque el filósofo Cepeda no le tiene miedo a las amenazas del establecimiento ni a las maniobras jurídicas del entorno del señor Abelardo. Cepeda le tiene lealtad al pueblo colombiano que lo eligió como presidente legítimo y al que le robaron la victoria con un algoritmo fraudulento que alteró 1.800.000 votos en todo el territorio nacional. Y la respuesta del entorno del señor Abelardo reveló la magnitud del daño que le hicieron el presidente Petro y el senador Cepeda con esta doble humillación legislativa. Infobae reportó que tras perder la presidencia del Senado, el abogado del señor Abelardo, Germán Calderón España, admitió públicamente que serán pocas las leyes que pasarán por el Congreso y que el gobierno se dedicaría principalmente a derogar los decretos del gobierno saliente. El Espectador lo resumió en una columna demoledora titulada Congreso Improbable, Opinión Caribe. Sentenció que el decreto no suma votos. Y Cambio Colombia había advertido meses antes, con un análisis que lo dice todo, el señor Abelardo y su complicado inicio, con solo 5 congresistas en el horizonte político. 5 congresistas propios, compañeros. 5 en un congreso de más de 280. Eso no es un gobierno, compañeros. Eso es un administrador de crisis que llegó sin base política propia, que intentó comprar alianzas con burocracia, y que fue traicionado por sus propios aliados el primer día gracias a la estrategia del presidente Petro y del senador Cepeda. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Si esto lo hubiera hecho un presidente de izquierda, si Gustavo Petro hubiera perdido la presidencia del Senado, si su bancada no hubiera asistido a una posesión de derecha, si su abogado hubiera admitido que no puede pasar leyes, que no estarían diciendo RCN y Caracol. Estarían hablando de fracaso absoluto, de gobierno inviable, de presidente sin mandato. Pero como le pasó al señor Abelardo y quienes lo derrotaron fueron Petro y Cepeda, lo normalizan, lo minimizan. Hablan de ajustes y de nuevas negociaciones como si perder el Senado el primer día fuera algo normal. Lo presentan como un tropiezo, cuando es un terremoto. Miren lo que son, compañeros. Miren la doble moral con la que operan los medios de la oligarquía en este país. La vaina está clara, compañeros. El presidente Petro y el expresidente Uribe se unieron para derrotar al candidato del señor Abelardo con 56 votos contra 45. El filósofo Cepeda hizo público su voto y selló la alianza con el apretón de manos que hundió al tigre de papel. La bancada entera del Pacto Histórico se negó a asistir a la posesión dejando hileras de sillas vacías. El propio abogado del señor Abelardo admitió que pocas leyes pasarán, y Cambio Colombia reveló que el gobierno tiene apenas 5 congresistas propios. El tigre de papel puede rugir todo lo que quiera desde la Casa de Nariño,
Pero cuando el petrismo y el uribismo se unen para derrotarte, cuando 25 congresistas rechazan tu posesión con su ausencia, cuando tu propio abogado admite que no puedes legislar, y cuando tienes 5 congresistas en un Congreso de 280, ese rugido no es más que el sonido de un animal que sabe que el poder real está en el Capitolio y que el Capitolio ya le dijo que ahí no manda él. Compañeros, la pregunta que cada colombiano tiene que hacerse ahora es clara. ¿Puede un presidente que perdió la primera votación del Senado, que tiene solo 5 congresistas propios, que fue derrotado por una alianza entre Petro y Uribe, cuya posesión fue rechazada por 25 congresistas y cuyo abogado admitió que no puede pasar leyes, reclamar legitimidad para gobernar a 52 millones de colombianos? Sabiendo que Petro y Uribe se unieron para derrotarlo en el Senado, sabiendo que Cepeda selló la jugada con su voto público, sabiendo que la bancada entera del pacto histórico rechazó la posesión, sabiendo que su abogado admitió que pocas leyes pasarán, sabiendo que tiene 5 congresistas propios, sabiendo todo esto, ¿vas a quedarte callado mientras un presidente sin Congreso pretende gobernar por decreto a un pueblo que no lo eligió? ¿O vas a unirte a la resistencia pacífica y exigir que se respete la voluntad del pueblo que eligió a Iván Cepeda? Tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando: el Congreso lo hundió, Cepeda es el presidente, sin leyes no hay gobierno. Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera despierte. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. La democracia se defiende con inteligencia, con votos y con pueblo. Y hoy el presidente Petro y el senador Cepeda tienen las 3 cosas. Tienen la alianza legislativa más poderosa de la historia colombiana que unió al petrismo y al uribismo contra el señor Abelardo. Tienen el voto público de Cepeda que selló la derrota del tigre de papel en el Senado. Tienen la bancada entera del pacto histórico rechazando la posesión con su ausencia. Tienen la confesión del propio entorno del señor Abelardo de que no puede gobernar con leyes. Y tienen al pueblo colombiano despierto y convencido de que un presidente con 5 congresistas y sin capacidad de legislar no es un presidente sino un usurpador que el Congreso, el pueblo y la historia ya sentenciaron. Porque el señor Abelardo puede sentarse en la silla de la Casa de Nariño, pero sin el Congreso que necesita para gobernar, esa silla no es más que un mueble vacío, ocupado por un hombre al que el Poder Legislativo de Colombia le dijo en la cara que ahí no manda él. Y eso, compañeros, no lo puede borrar ningún titular de Semana, ni ningún editorial de El Tiempo, ni toda la maquinaria mediática de la oligarquía junta. Hasta la victoria, siempre. Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre y dale like y comenta.